tesis es sobre hernias, que es una clase bastante corta relativamente. Quería ver si estaban aquí los 25 para lo de la práctica. Es que el martes pasado la idea era dar la teoría de hemostasia y gaudectomía, ¿okay? Y hacer el examen ya después de el que viene, creo que es la fecha, y dar el examen la semana siguiente, pero vi que algunos se quedaron por fuera. Entonces dije, si doy la práctica y las hago la maldad, no van a poder presentar el examen. Por lo menos los que van a presentar, que quedaron por fuera, lo podrán presentar en base a 10. Yo voy a hablar con el profesor Gustavo a ver si de pronto podemos hacer en base a 15, porque ellos ustedes dieron una parte teórica de anestesia, lo que me hicieron fue la parte práctica, pero vamos a ver, no les garantizo nada. Pero va a tratar de ayudar lo más que pueda, vamos a ver si se puede o no. Lo cierto es que es importante que cumplan la norma, porque yo vi que algunos de los que quedaron por fuera ya estaban aquí, porque yo llegué y yo los vi, pero deben estar cerca de la puerta de entrada para que cuando se anuncie la entrada ustedes entren de una vez, porque así estuvieran aquí desde las 5 de la mañana, si no están en la puerta a la hora de entrada es como si no estuvieran, quedan por fuera. La idea es que empecen, e incluso estar antes, yo ese día no llegué antes, llegué como a las 8:05, para que podamos revisar los materiales de la práctica incluso antes de que ustedes ingresen. Ahí nosotros nos confiamos en que todos traían su material y bueno, efectivamente sí lo trajeron. Y en la práctica de anestesia, como lo que íbamos a usar los anestésicos, dijeron, no importa porque el que tenga se lo va a prestar al otro y ahí no hay problema. Pero ya para la que viene, no la que viene, cuando vayan a operar, sí es importante que estén temprano, estén a la hora con todos sus materiales en la mano, que estén ya todos con su tapabocas, su gorro, porque vamos a operar es allá, no es aquí, sino allá en Grande. Entonces, bueno, para que sepan, y siempre hacemos eso como para que sepan que las normas se deben respetar. Creo que particularmente esta generación que viene ahora se ha tenido como un manejo muy permisivo de todo. Eso lo veo yo en general, no solo en la universidad, sino hasta en todas las cosas. Cosas que eran impensables en el año 90 o 2000, ahora se han normalizado. Que no, por ejemplo, cuando yo estudié, yo no tenía el teléfono de ningún profesor, no había ninguna, y ahora lo tenemos todo más fácil. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, bueno, la hernia. ¿Qué es la hernia? La hernia es una salida total o parcial de un órgano a través de un defecto en la pared anatómica de una cavidad que lo contiene. Entonces, en una hernia, el defecto no es el órgano que se sale, el defecto es la pared. Porque eso a veces se tiende a confundir, ¿no? No, se le sale el intestino, pero no el defecto casi siempre es muscular, en la pared que contiene ese órgano, o de un compartimiento subsidiario de esta cavidad. O sea, si hay por ejemplo, en la hernia diafragmática pasa hacia el otro compartimento, o sea, ese tipo cuando, digamos, un órgano se desplaza a un sitio donde no debería estar. Los componentes de una hernia son los siguientes: anillo herniario, que es el defecto real existente en la pared limitante, ¿okay? Y se le llama anillo porque muchas veces ustedes lo van a poder palpar, ¿okay?, con sus manos, y van a sentir como una especie de orificio, un anillo con un reborde muscular. Ustedes lo pueden al tacto, sobre todo en la hernia umbilical es muy común palpar ese anillo herniario. El saco herniario, que comprende los tejidos que cubren el contenido herniario, y estos tejidos pueden ser peritoneo, tejido subcutáneo y piel. Y el contenido herniario son los órganos o tejidos que se han desplazado hasta una localización patológica, o sea, una localización que no es la normal. Entonces aquí ustedes tienen una ilustración, más o menos lo que vendría siendo la hernia umbilical, por darles un ejemplo, ¿okay? Este que está aquí sería la pared muscular abdominal, pero hay un defecto, ¿okay? No está cerrada completamente la pared abdominal. Y por acá se sale parte del peritoneo, ¿okay? Y dentro de ese tejido peritoneal
hay órganos que se desplazan de la cavidad normal, de la cavidad abdominal hacia afuera. ¿Sí? Entonces tendríamos estos bordes musculares. Claro, aquí como estamos haciendo como un corte transversal, vemos como un borde y borde, ¿no? Pero eso sería como un orificio. O sea, estos bordes de aquí sería lo que ustedes palparían como anillo herniano. ¿Okay? Tiene el saco, que es la parte que lo recubre, y el contenido, que es el órgano que sea, en la mejor de los casos, podría ser epiplón, grasa abdominal, pero en casos más graves puede salir intestino, puede salir algún órgano, y eso sí pudiera comprometer gravemente la salud del paciente. Esta sería una ilustración de una hernia inguinal, ¿okay? Donde acá incluso se ve, se está ilustrado como puede haber incluso salida de la vejiga urinaria a través de la hernia inguinal, que sería el saco, y aquí están ilustrados unos vasos buenos que en el caso de la hernia inguinal se deben tener. Fíjense, ¿qué tipo de hernia sería esta? Esta es la hernia umbilical, es la hernia del ombligo. Ustedes lo van a ver como un aumento de volumen justo en la zona umbilical. Este aumento de volumen, cuando ustedes lo palpan, ¿okay? Pueden sentir a veces el anillo herniano. A veces, fíjense aquí, cómo abrimos la cavidad abdominal, aquí se ve este reborde, esta parte muscular sería el anillo herniario y esto sería el saco herniano. Y una vez que abrimos el saco, lo que está dentro del saco sería el contenido. En este caso, aparentemente, vienen siendo grasa, tejido graso. ¿Okay? Cuando se va a reparar quirúrgicamente una hernia, ¿okay? Es importante, hay algunos que lo hacen, otros no, pero yo siempre recomiendo hacerlo, que lo que es la pared del músculo que compone el anillo herniario se debe cortar. O sea, como cortar simplemente ese bordecito, o a veces simplemente raspar. ¿Okay? Reavivar bordes. Exactamente, con la intención de reavivar los bordes para que cuando suturemos la pared muscular, eso haga el proceso de cicatrización. Si eso no lo hacemos y dejamos esos bordes limpios, simplemente lo que los va a unir es la sutura, pero no va a haber un proceso de curación que haga que los dos bordes se unan. Entonces, lo ideal es reavivar estos bordes para poderlos cerrar. Aquí se está haciendo la sutura en la pared abdominal y aquí el cierre, esta es una sutura subcuticular o intradermal. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las hernias? Esto es pregunta de examen, siempre la pongo. Esa pregunta va. Aquí les estoy regalando la primera pregunta. Clasificación de las hernias. Se pueden clasificar de distintas maneras. Se pueden clasificar según la localización anatómica, es decir, del sitio donde estén. Pueden estar en el ombligo, puede estar inguinal, puede ser diafragmática, puede ser según la localización anatómica. Esa es una fase. Otra, según su origen, ya vamos a ver más adelante. Y la tercera, según la reductibilidad del contenido. Esa es la que seguramente les voy a preguntar. ¿Sí? Y finalmente, según el tejido que está herniando. Se hernió una vejiga urinaria, está herniada el intestino, etc. Según la localización anatómica, ¿okay? La podemos reagrupar de esta manera. Según el área anatómica, podemos hablar de hernias cráneoabdominales, caudoabdominales, diafragmáticas y perineales. Dentro de las cráneoabdominales está la umbilical, hernias traumáticas o incisionales. Entonces son cuando son eventaciones, ¿no? Se llama. Y caudoabdominal, inguinal, escrotal y femoral, diafragmática, peritoneo, pericárdica, vamos a hablar de esa, hernia tal, traumática, tiene que tener algún origen ya adquirido, y la hernia perineal. Esta también es pregunta de examen. Yo he visto que muchos veterinarios dicen hernia perianal, eso no existe, es perineal, del periné, que es la zona que está entre el ano y el escroto. ¿Okay? No es perineal, perianal alrededor del ano, sino perineal. Una vez lo puse una pregunta que era: la hernia que está ubicada en tal parte es lo que me pusieron perianal. No, yo he escuchado así, perianal y de reportes ecográficos de Bueno, mal dicho. Perineal. y perianal. Perianal. Por eso que no existe. Que ya saben de aquí que incluso está un poco.
según su origen, existen hernias congénitas y hernias adquiridas. Congénitas son las que ya se originan por un defecto ya existente al nacer, aunque a veces aparecen más tarde. No se veía tanto, pero cuando crece ya va a haber más la abertura abdominal, pero tiene un origen congénito. Adquiridas son aquellas en las que el efecto ocurre después del nacimiento, por un traumatismo, por un accidente, por una mala sutura o una dehiscencia de incisión abdominal. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una cirugía y los puntos internos, los de la pared muscular abdominal, se deshacen y sale el contenido hacia el espacio subcutáneo, nosotros solemos hablar de eso como una eventración, ¿okay? Pero a fin de cuentas es también un tipo de hernia. Cuando se abren los puntos de la pared muscular abdominal y se abre la piel y salen las vísceras al exterior, hacia ahí hablamos de evisceración. ¿Okay? Esos son los términos más adecuados. Aunque generalmente le llaman eventración a todo, pero ese sería el término adecuado para nada. La clasificación según la reductibilidad del contenido. Este es muy importante porque de acuerdo a esta clasificación va a ser nuestro proceder terapéutico quirúrgico. Las hernias reducibles son aquellas donde el contenido puede reintegrarse al abdomen mediante la manipulación. Hay hernias, por ejemplo, en el ombligo que ustedes le hacen presión y pueden reintroducir todo lo que está afuera y lo llevan a la cavidad y queda como si nada. Y cuando el animal respira o hace un esfuerzo o lo voltea, se le vuelve a hacer. Entonces esas son las reducibles. Las hernias irreducibles son aquellas cuyo contenido está ubicado en una situación anatómica normal y por esta razón no puede reintegrarse al abdomen por manipulación. Sin embargo, aunque sea irreducible, no hay compromiso vascular. ¿Okay? Esas son algunas hernias. Hay veces que el orificio de la hernia es muy pequeño y puede dar paso a una salida eventual de algún contenido de la cavidad que cuando lo tratamos de reducir no es posible, porque ya al salir de ahí se inflama o es difícil, digamos, hacer la manipulación para lograrlo reintroducir. Pero mientras ese anillo herniario no esté comprimiendo vasos sanguíneos de importancia, no pasa nada. No es que no pasa nada, sino que no es una emergencia como tal. Ahora, en el caso de las hernias estranguladas, es aquella donde el anillo herniario, ¿okay?, va a estar haciendo una constricción de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y estos vasos sanguíneos, al bloquearse el flujo sanguíneo, el tejido que está herniado se puede necrosar. ¿Okay? Y si, por ejemplo, lo que está herniado es un asa intestinal y tenemos una estrangulación de un asa intestinal, si eso se necrosa, si se abre, pues va a haber evidentemente una peritonitis. Entonces, las hernias estranguladas, ¿okay?, son una emergencia quirúrgica. Este sería más o menos un ejemplo. Fíjense cómo está el intestino salido a través del anillo herniario. Entonces los vasos sanguíneos que aportan sangre hacia la parte herniada no van a poder mantener su flujo normal. Entonces, en las hernias estranguladas, los vasos sanguíneos del tejido herniado están comprimidos en el borde del anillo herniario. El estrangulamiento induce necrosis del tejido herniario y se debe operar de urgencia. Le dirán, pero ¿cómo diferenciamos si una nación? Primero no se puede reducir y también estas tienden a producir dolor. Y también en un examen ecográfico se puede hacer el estudio de Doppler y ahí se ve el flujo sanguíneo hacia la parte herniada. Eso se puede evaluar ecográficamente. Fíjense en este tipo de hernia. Esta vendría siendo una hernia perineal. ¿Okay? Y miren todo lo que está herniado aquí. ¿Qué creen que sea el órgano que salió allí? Intestino. Miren ahí, ¿qué están haciendo? Vejiga. Fíjense, la vejiga urinaria. Y está repleta. Ahí se estranguló. Y no puede ni siquiera fluir la orina que ya salió la vejiga, se empezó a llenar de orina, ya no, pues ahorita no podía orinar. Y para poderlo operar, tuvo que hacer cistocentesis, poder vaciar la vejiga por completo para poder reintroducirla a su sitio y hacer la cirugía. Y a veces se puede. Entonces, esta es la parte de la clasificación que según el tipo de tejido herniano. Hernia de Crohn, hernia de intestino u otros órganos. Esto casi nunca lo pregunto. La epidemiología. ¿En qué animales, con qué frecuencia se presenta cada tipo de hernia? Animales recién nacidos, las hernias congénitas, obviamente. Umbilical, inguinal, peritoneo pericárdica, que la vamos a ver al final.
de animales jóvenes de mediana edad casi siempre son las hernias traumáticas. Y los animales de edad media a viejos, las hernias perineales. Ven que hasta ahí está mal escrito, ya lo voy a corregir. Es perineal. Vamos a corregir esto también. Dale pequeña falla. Pequeña. ¿Qué lo borro? Y está grabado. Bórrale la red. Dale, borra la. Así sí está bien. Como le digo, lo he visto escrito así, pues en reportes ecográficos como tal. Probablemente estaban en la presentación y lo decía perianeales. Entonces era perineal, lo corregí, no le quité nada. Entonces, bueno, en el caso, bueno, tanto así que esto, yo adapté esta clase de la que ya estaba. De la que estaba. Entonces, bueno, en el caso de la hernia umbilical, bueno, como ya saben, la etiología es una hernia congénita y como signos clínicos ustedes lo que van a ver es un aumento de volumen en la región umbilical. Diagnóstico diferencial. ¿Qué pudiera ser un diagnóstico diferencial ahí? ¿Con qué se pudiera confundir una hernia umbilical? Un absceso. Un absceso, un tumor, Una tumoración. un seroma, de pronto lo operaron y se le llenó de líquido ahí. O sea, cualquier cosa que genere un aumento de volumen lo vamos a diferenciar. ¿Y cómo llegaríamos al diagnóstico? Buscando el anillo. Palpando el anillo herniano. Correcto. Ese sería el diagnóstico clínico. O sea, así harías el diagnóstico de un examen físico. ¿Okay? Esto es una pregunta. Ajá. Bueno, para mi casa se han llevado varios cachorros y siempre le he sentido como el bultico por donde está el ombliguito, pero no sé si eso se le va quitando con el tiempo o hay que operarse. Depende, o sea, porque, claro, el ombligo es una cicatriz, ¿no? Y si vas a tener un bultico. Pero si tú palpas un anillo y hay alguna estructura que tú puedes reintroducir a la cavidad, ya ahí sí sería una hernia. Pero siempre hay un bultico pequeñito porque es la cicatriz umbilical. ¿Sí? Y eso se va reduciendo, pues, cuando tú cortas, bueno, eso en caso de una cesárea, pero la misma perrita es la que corta el ombliguito y le queda la cicatriz, le queda como el pedacito de cordón umbilical afuera, ¿no? Y eso se va reduciendo, se va quitando y siempre va a haber un pequeñito aumento de volumen, pero no es un aumento de volumen que tú lo vas a sentir como más endurecido y es mínimo. En cambio de la hernia, tú vas a sentir un aumento de volumen que es más blando y que lo puedes introducir y palpas el orificio. ¿Okay? En la cicatriz umbilical no hay ningún orificio. Cuando hay una hernia, sientes un orificio pequeño. Una pregunta, y en dado caso, yo tengo una perrita que hace un mes parió. Y hoy casualmente fui a ver uno de mis cachorros y pareciera que tiene una hernia umbilical. Okay. Donde está el ombliguito, está la cicatriz y de repente pero es muy pequeño. Si crece y le baja el tamaño y le crece con el movimiento, es una hernia. Sí, No hay ninguna otra cosa que le cambie de tamaño. Cuando hace presión, como que se sale y si yo lo puedo... En esos casos, si se sale y se mete, no es una hernia estrangulada ni una hernia irreducida. ¿Okay? Siempre existe cierto riesgo de que se pueda salir una parte importante y se puede estrangular. O sea, puede ocurrir, pero es muy raro. Pero eso se puede ir aumentando el tamaño de la hernia. La tendencia es más bien a que se cierre, ¿okay? Con el crecimiento, pero no siempre se cierra. Entonces, dependiendo de la gravedad del caso, un animal con una hernia abdominal normalmente recomendamos a los 4 meses operar, ¿okay? Cuando ya tenga una edad, digamos, no tan riesgosa para una anestesia general, que ya tenga todas sus vacunas, que ya esté todo listo, y final, a los 4 meses ya se opera, ¿okay? Cuando son hernias así complejas. Ahora, si se cree que hay un riesgo considerable de que la hernia se pueda estrangular, que es una hernia muy grande, bueno, la semana pasada fue un perrito de un mes, con una hernia inguinal, no tenía casi pared abdominal, se quedó como con un corsé, porque no tenía casi pared, y no podía hacerlo, pero pudo evacuar. Un gatito de un mes. O sea, no es que no se puede, sino que uno trata de hacer como lo menos riesgoso que corrige el problema, o sea, de menos invasivo a lo más invasivo. Pero por lo menos en este caso sí se podría llegar a cerrar, porque es algo... Sí, a veces sí. Ahora, si a los 4 o 6 meses no se cerró, no se va a cerrar. Ya cuando alcanza la edad adolescente, al prepuber, ya no iba a haber más cambio en lo que respecta al crecimiento. En la mayoría de los casos, porque tampoco es que todo es matemáticamente exacto. Siempre hay uno que se puede salir de la regla.
Entonces, en el caso de la hernia umbilical, regularmente son congénitas, causadas por una embriogénesis defectuosa. Signos clínicos: una masa abdominal ventral blanda, mencioné, a nivel de la cicatriz umbilical. A la palpación revela el tamaño de la línea umbilical y ayuda a caracterizarlo. El diagnóstico por su ubicación, por la palpación, y las radiografías y ultrasonografía o ecografía es lo que puede ayudar a revelar el contenido de la hernia. Ya casi radiografía no, para tejido blanco casi no estamos usando radiografía. Ya te no le di al tiro la cédula, pasaporte, partida de nacimiento. Y diagnóstico diferencial: absceso, celulitis, neoplasia, hematoma, seroma, exactamente lo que acabamos de hablar. Entonces, cuando yo estudié, casi no veíamos nada de ecografía, todo era, de hecho estaba la materia radiología, y era radiología y patología clínica. En patología clínica veíamos lo de laboratorio y en radiología veíamos solo radiología. Ahora las unieron en diagnóstico y ven las dos cosas en la... Ya se volvió separado. ¿La volvieron a separar? Ahora se llama imagenología. Imagenología. Electivo. ¿Y cuándo cambiaron ese pensamiento? Ahorita. Muchachos, eso es bueno, eso es muy bueno, porque la parte de imagenología ahorita, Claro. por lo menos en equinos, en pequeños animales, es como algo básico, no te puede faltar. Entonces yo sentía que cuando lo daban diagnóstico daban todo muy cortado, demasiado material en poquito tiempo, no explicaban, y eso es algo que lo van a necesitar. Yo no hago ecografía, entiendo algunas cosas, yo voy viendo, pero siempre la utilizo mucho. Y sí me ha pasado mucho que los que van saliendo ahorita no saben ver una radiografía, una cosa elemental. Una radiografía de tórax, no hay nada. Blanco y negro. Entonces, quedan como si de ahí. Que Sí, sí, ahí claro, examen de radiología era difícil. Profesor, no sé si te voy a dar clase de Sandoval. No, él está afuera. Está afuera. Él está afuera. Ella con la clase. Teníamos varios chistes de eso. Mi hermano decía, ponía la radiografía y decía: este animal tiene claudicación. Todas las enfermedades radiográficas claudican, no dice más información que da. Fíjense que la materia que yo quería dar era patología clínica antes de concursar. Cuando concursé, cuando tenía la intención de concursar, cambiaron el pensum y las unieron. Entonces aquí en patología clínica yo la tenía con 16, creo, y radiología con 13. Y para poder ser profesor de una materia tienes que pasarla con más de 15. Como las unieron, la nota de cada una se dividió entre 14.5, no pude concursar. No, pero ya la dividieron, bro. Quedé por fuera de patología clínica. No, pero me gusta mucho cirugía, la verdad es que le agarraba más cariño. Lo da varias, da dos. Mira, profe, de ese. Ni que suban la colaboración a $50. Ya, ok, la reparación quirúrgica. El tratamiento de la hernia se puede dividir en las siguientes etapas: incisión de los planos hasta... No, mentira, si me van a colaborar en una clase sí lo haría, porque me gusta mucho el tema, la verdad es que sí, no te voy a decir mentira. Incisión de los planos hasta la llaga herniario, tratamiento del saco, tratamiento del contenido, plastia herniaria propiamente dicha, básicamente lo que les acabo de explicar con las imágenes, y el cierre de los planos superficiales. Entonces, fíjense, la reparación quirúrgica se le conoce como herniorrafia, ese es el nombre de la cirugía. Y solemos utilizar el nombre de hernioplastia, ¿okay?, cuando utilizamos algún tipo de malla o implemento para cerrar el defecto. Herniorrafia es una intervención quirúrgica de una hernia en la que utilizamos los mismos bordes del defecto del anillo herniario para cerrarlo. No vamos a utilizar ningún malla. Y cuando hablamos de hernioplastia es cuando utilizamos una prótesis sintética, tejido hidrofilizado o tejidos pedunculados del propio paciente. Cuando hay como una modificación anatómica que le hacemos o una introducción de la... Esto es una malla de polipropileno. ¿Okay? A veces, por ejemplo, la hernia perineal, a veces la misma mallita la hacemos con suturas de nylon y no se sale por la misma malla. Pero la malla de polipropileno también se puede, en cara se puede conseguir, no es algo tan del otro mundo, sí se puede hacer. Y fíjense, en el caso de la... No sé si hay una imagen más adelante. ¿De qué depende de que se tenga que usar o no? ¿De la cantidad del contenido? ¿Cómo?
¿De qué depende de que se use un material extra? Del tamaño del defecto. ¿Ok? Si el defecto es demasiado grande, no te va a dar la pared muscular para cerrar. No lo va a sostener. ¿Ok? Y en el caso del gatito que les mencioné de un mes, digamos que no esperábamos que el defecto iba a ser tan grande. O sea, lo que pasa es que sí tenía la pared, pero cuando abrimos la cavidad abdominal, esa pared era un papelito. O sea, era una cosa que uno hacía así, entonces tuvimos que llevar hasta la parte de la pared donde estaba más fuerte y no teníamos la malla en ese momento. Pero no, que salió bien, salió perfecto, gracias a Dios. Y cuando el defecto es muy grande, se utilizan las mallas para evitar la tensión sobre la pared abdominal, el dolor y todo eso. Y la malla se deja allí permanentemente. Ya ese tipo de cosas sí es preferible hacerlo en animales adultos, ¿okay? Para que quede el tamaño que va a quedar. Entonces, el animal se coloca, el procedimiento. Normalmente en exámenes teóricos yo no pregunto procedimientos quirúrgicos, pero igual se los describo aquí para que tengan una idea. Se colocan animales de cúbito dorsal, preparamos el área estéticamente, ya saben que todo es para todas las cirugías, palpar el anillo herniario y reducir el contenido si es posible. Se realiza una incisión fusiforme en la línea media ventral que permita la exploración de todo el contenido. Fusiforme quiere decir que van a hacer, si esta es la hernia, no sé, bueno, ustedes más o menos van a ver, si esta es la hernia, la incisión va a ser así, alrededor, Haciendo como algo así, por encima de la... ¿Okay? De manera que ustedes puedan ir abordando lateralmente, separando, exponiendo el saco. ¿Okay? Sin embargo, no todos lo hacemos así. De hecho, yo no lo hago así. Yo hago la incisión sobre la hernia. ¿Okay? Lo que hago es que tengo muchísimo cuidado. ¿Okay? Si uno hace una incisión, porque el riesgo es que si tú cortas sobre la hernia, puedas abrir accidentalmente esa corneal y si es una víscera que está ahí afuera, cortas la víscera. Pero también hay que ser muy salvaje para que es una incisión firme, precisa y va poco a poco. Entonces, la otra forma, a veces no hago este corte así, sino que si la hernia está aquí, hago este mismo cortecito, pero por un lado. Y ahí lo voy levantando. De las dos formas, no es una mala práctica hacerlo así, también eso es comodidad, práctica, seguridad del ser humano, se puede hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, se trata de reintroducir el contenido herniario. ¿Okay? La idea es incidir el saco, poder abrir el saco. ¿Okay? Reducir el contenido y existir los tejidos necróticos alrededor de la hernia, si lo hay. Aquí se está reduciendo el contenido. Si el contenido no puede ser reducido, hacer incisión elíptica para evitar el daño a los tejidos. Se va a ir hacia los bordes hasta buscar donde no se comprometa el tejido que está herniado. Se incide el saco herniario y se reposicionan los tejidos en la cavidad abdominal. Si la hernia contiene solo grasa y aumento, se liga el cuello del saco herniario y se extirpa. Si tú abres el saco y de pronto eso pasa a veces, esto es una hernia irreducible y no lo puedes reintroducir, tienes dos opciones incluso. Puedes hacerle ligadura del contenido herniario como una transficción, una ligadura, lo cortan y listo, cierra, ¿no? Y ya está cerrado, no se va a salir más nada por ahí. O abre la pared, ¿okay? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo prefiero a veces abrirla para que no vuelva a aparecer una hernia. ¿Okay? Pero cuando es así, si es un pedacito de fibrón o de grasa, simplemente se puede ligar y cerrar. Pero esto aplica para hernias pequeñas. Lo ideal siempre es reducir el contenido, ver, corregir el defecto de la pared y suturar. Ok, aquí liberamos el anillo herniario, fíjense cómo se ve el anillo aquí. Y luego se procede a suturar. En la reparación de la hernia umbilical. En hernias pequeñas el cierre se realiza uniendo las capas musculares y la fase de la hernia a través de una sutura absorbible. Puede ser polidioxinona, poligliconato, Bailey y un patrón simple continuo. En hernias de gran tamaño se debe solapar los bordes de la hernia utilizando un patrón colchonero, el cual aporta mayor resistencia a nivel del anillo, como lo ven aquí. O sea, en lugar de afrontar una pared con la otra, la van a colocar como una arriba de la otra. ¿Okay? Así como ven en este lado. O se pueden colocar las mallas, que es ahora parte de la prótesis. A mí no me ha tocado hacer este patrón. Siempre han sido
Esta es una hernia inguinal. Básicamente, en el caso de la hernia inguinal, es el mismo principio que les acabo de explicar. La diferencia es que en el caso de la hernia inguinal, ¿okay?, el abordaje es por la línea media. ¿Okay? Sería un error allí hacer la incisión por encima de la hernia aquí en un costado. Y aparte, que si ustedes inciden aquí, aquí se van a encontrar con las femorales, los vasos pudentes, entonces tú vas por aquí por la línea media y vas buscando. Ves el defecto, se abre el saco herniario, se reduce el contenido, ¿okay?, se puede quitar el exceso del saco herniario, se puede reducir también y se va cerrando la pared. Pero aquí, en el cierre de la pared, están estos señores que están aquí. Estos son los vasos pudentes. ¿Okay? Entonces, cuando cierras, debes tener cuidado de dejar espacio para no hacer constricción de estos vasos. Esa es como la parte peligrosita de la... No los puedes cortar por accidente, no los puedes ligar, ¿okay?, porque si no, o va a haber riesgo sanguíneo de la parte de debilidad. Entonces, esta es la parte. Se ven los vasos y la sutura, y aquí va la pudente. Aquí pueden tener la imagen de la corrección de la hernia inguinal, incisión en la línea media, baja del abdomen, 2 centímetros craneal al hueso del culo. ¿Okay? Se ubica el saco herniario, el biplón, las vísceras, se libera el tejido inguinal. Aquí pueden ver el tejido herniario, se reintroduce, se hace la manera digital para introducir los órganos, todo lo que estaba hasta útero estaba ahí. Y luego, una vez libre el saco de adherencia y vísceras, se cierra el anillo herniario utilizando un patrón colchonero o en equilibrio. Yo ya hago continuo, o hago puntos simples interrumpidos, y también funciona. ¿Y se puede hacer bien. Simple, continuo y después ayudar con unos colchoneros? Sí, se pudiera hacer, pero yo prefiero hacer simple interrumpido. Ajá. Porque si un simple continuo se suelta de alguna manera, se vuelve a abrir todo. Okay. En cambio, a veces se puede ir un puntico con el movimiento y no pasa nada. Sigue el proceso de cicatrización. Y se procede a cerrar subcutáneo, afecta sutura. La hernia perineal, está bien, se produce cuando hay separación o falla de los músculos perineales o diafragma pélvico, permitiendo que el recto y contenidos pélvicos abdominales desplacen a la piel perineal. Entonces ustedes van a ver este aumento de volumen. Esta hernia tiene un factor hormonal, ocurre más que todo en los perros machos, tiene un 90% en perros machos. Y van a ver el aumento de volumen hacia la parte posterior. Entonces fíjense, este es un animal mayor de 2 años de edad, macho, tiene la hernia perineal en este lado. Incluso ya se le había hecho una reparación de una hernia hace años, para un veterinario hace 6 años. Alto riesgo anestésico debido a la edad, pobre condición corporal, enfermedad cardíaca. Esto es algo importante en la evaluación de estos perros porque muchas veces tiende a ser en perros directos. Muchas veces esta hernia puede causar dificultades para orinar, el perro puede tener dificultades para evacuar. Entonces estos animales previamente uno suele darle una dieta blanda o quizá algún tipo de laxante suave, los que son de fibra de avena, que sea Benzil, metamucil, Senocot, para aliviar un poco ese aumento de volumen que tiene allí, que sea un poco más fácil hacer el procedimiento. O incluso a veces es necesario hacer ese manejo como para que se estabilicen antes de la cirugía. Existen 2 técnicas. Esto no va para examen, simplemente se los voy a repasar un poco. ¿Okay? Existe la técnica tradicional, que es la reposición anatómica de los músculos, simplemente reducir el anillo herniario, suturar el defecto herniario, y la otra técnica es de transposición del músculo obturador interno, que vendría siendo la técnica tradicional. Se ubica el sayo herniario, el anillo herniario, se introduce y se cierra. En la técnica de transposición del músculo obturador interno, este músculo que está acá, ¿okay?, se separa de su inserción y se desplaza hacia el defecto. O sea, vamos a colocar ese músculo por encima del defecto para suturarlo. O sea, va a ser el efecto como si fuera una mano. Se emplea un elevador superior. Esta es la técnica de transposición del músculo obturador.
¿Okay? Eleva el periósteo y músculo dural interno a partir del isquio. Y se lleva hacia arriba, como si fuera un flan. Eleva el músculo dentro del defecto para facilitar la posición intracoccigio, elevador del ano, que es aquí, y el esfínter anal externo. Este aquí se ve extraordinario, pero a veces cuando uno abre estas hernias, uno lo que ve un poco de carne y cuál es el músculo acá, es difícil identificar, no es fácil. Y sobre todo cuando tenemos un saco herniario grandísimo, o sea, esto no se va a ver así de bonito cuando en el perro que está allá. Por eso hay que tratar siempre de reducir la hernia, sin la vejiga vaciar, para que te permita ver, identificar las estructuras y saber lo que vas a hacer. ¿Okay? Aquí tienen, fíjense, aquí estaban afectados ambos lados. O sea, que había que operar ambos lados. Una hernia periodontal. Fíjense, aquí está vejiga. Toda la vejiga por fuera. Ahí la incisión está arriba del ano. A los lados. A los lados. Y se está vaciando la vejiga para poderla reintroducir. A esto me referí. Como que no se parece en nada a la foto, ¿verdad? Aunque no va a reducir todo eso, va identificando los músculos y bueno, ya el otro lado de internet estaría por aquí este lado. Y este es el músculo del anal, que lo tienen aquí. Y aquí pueden ver el defecto. Aquí sí no hay que hacer recorte de músculo ni nada. ¿Okay? Aquí lo que hacemos normalmente es suturar el defecto con nylon. ¿Okay? Sutura no absoluta. Y se quedan allí permanentemente. Normalmente hacemos ya se reproduce y se va reparando la pared. Ya está curando, y allá va la pared. Y fíjense que lo que está unido aquí es la parte muscular. Lo importante es que nosotros veamos al final de la cirugía que logramos cerrar la pared con músculo que esté en buen estado, que esté fuerte y que no haya eventación. Y se va suturando. La hernia diafragmática, también llamada hernia pleuroperitoneal, ocurre cuando se interrumpe la continuidad del diafragma y los órganos abdominales migran hacia la cavidad torácica. Yo no sé si ustedes a esta altura ya han visto algo de radiología, nada, ¿verdad? Pero bueno, esto que ven aquí, obviamente es la cavidad torácica y esta es la cavidad abdominal. Entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal debería haber en esta zona una separación, un músculo que es el diafragma. Y los pulmones que están llenos de aire, el aire en la radiografía se ve radiolúcido. Radiolúcido quiere decir que se ve negro. ¿Okay? Y radiopaco es que se ve blanco, para verlo al revés, como si fuera al revés la cosa. Fíjense cómo aquí pasa la tráquea, que es por donde va el aire, y ven esa línea negra allí, porque esa es la tráquea, está llena de aire. Y los pulmones están llenos en esta zona. Entonces, en esta zona ustedes deberían ver un área radiolúcida que corresponde a los pulmones y la sombra del corazón que va aquí. ¿Okay? Pero no se ve nada de eso porque hay una serie de cosas, de estructuras que no deberían estar allí. Aquí no se ve la línea del diafragma y aquí lo que está es estómago, hígado, vaso en el tórax. ¿Okay? Esto no debería ser así. Entonces, eso es una hernia diafragmática. Los animales con hernia diafragmática traumática muchas veces pueden estar en estado de shock, sobre todo si está el accidente reciente, puede haber mucosas pálidas, taquipnea, taquicardia, arritmias, pero esto normalmente es en casos agudos, ¿no? Hay animales que pueden tener una hernia diafragmática por mucho tiempo, ¿okay? Y tienen disnea crónica y se complican, ¿ya? Pero no soportan. En este tipo de animales, o sea, la cirugía es necesaria, es urgente, ¿okay? Pero siempre hay que tratar de que el paciente ingrese al quirófano lo más estable posible, hacer una oxigenación, fluidoterapia si es necesario, si vemos que hay de pronto una infusión pleural, sacar el líquido, todo lo que pueda afectar a la parte de el diagnóstico, radiografía y ultrasonografía. Se pierde la línea diafragmática, pérdida de la silueta cardíaca, presencia de gas en la cavidad torácica y desplazamiento de los pulmones. En caso de fusión pleural o estar el hígado herniado, la ultrasonografía es de mejor ayuda. Fíjense, a este animal
le dieron un contraste de vario. Y todo lo que se ve aquí es intestino. Y esto que ven aquí, este círculo, esto es la silueta cardíaca. Está todo aquí. Manejo médico preoperatorio, oxígeno, colocar al paciente en el tubo intestinal, por lo menos anterior. Hay veces que los animales, colocarlos en ciertas posiciones empeora la dificultad respiratoria. En estos animales la inducción anestésica es un periodo crítico, lo indicado es aplicar preoxigenación y hacer una inducción rápida e intubación. Inmediatamente intubado, ventilar. O sea, no esperar que el animal respire solo porque su esfuerzo respiratorio va a estar limitado por la presencia de la hernia. Entonces, uno mismo debe ventilar, aunque el animal esté respirando. Tú ventilas para que capte el suficiente oxígeno. Y se va ventilando hasta que se pueda hacer el suficiente. Entonces, fíjense, este sería un diafragma. En la hernia diafragmática, aquí pueden ver la estructura del diafragma y miren cómo han salido, cómo han pasado parte incluso del hígado hacia la parte anterior. Ahora, ¿qué se hace en la hernia diafragmática? Se reposicionan los órganos en la cavidad abdominal y se va a reparar la pared diafragmática. Aquí se está reparando. Pero ¿qué pasa? Que cuando se va a reparar la pared, la pared torácica tiene una presión externa a los pulmones. ¿Okay? Si tú simplemente la cierras, puedes, digamos, como desconfigurar ese intercambio de presiones que hay en los pulmones. Entonces, antes de cerrar, uno coloca una especie de sonda, ¿okay?, en este orificio. Y extraerlo. Sale, se saca el aire, como para que no quede allí un neumotórax. Y cuando el último punto lo vas a hacer retirando la sondilla para evitar ese intercambio de presión. Profe, A veces hacer eso no puede hacer la diferencia en que el paciente resista la y ahí también se reaviva un borde. No necesariamente, no, porque ese es un tejido que se rompió. Entonces va a buscar cicatrizar. Claro, eso también tiene que ver, o sea, digamos que el éxito en que eso cicatrice bien también depende del tiempo que tenga con la hernia, porque si la va a operar 2 meses después, de pronto no se compromete. Pero muchas veces utilizamos aquí sutura nylon, sutura. La hernia, esta no la vamos a pasar, la hernia hiatal, es una hernia, el digestivo puede ser que veamos un poco de esto. Entonces vamos a ver un poco, hernia peritoneo, pericárdica, diafragmática. Es cuando existe una comunicación congénita entre el abdomen y el saco pericárdico. Este es congénito y suele ocurrir en ciertas razas, como sobre todo las braquicefálicas. Son como comunes, siempre son congénitas en perros y gatos, y en humanos pueden ser traumáticas. En gatos está asociada a riñones poliquísticos, citocínicos, anorexia, vómito, diarrea, pérdida de peso, impotencia de ejercicio, dolor después de comer, asitis, infección pleural. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Miren este mapa. Esta parte negra de acá sería la sombra de los pulmones, los lóbulos posteriores. Esto sería más bien una radiografía. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo aquí? Una silueta cardíaca globosa, agrandada. ¿Okay? Y aquí se le hizo una radiografía de contraste. Todo esto blanco es vario. Se le dio a tragar al perro para ver dónde estaba la silueta. Y fíjense cómo hay esto que ven aquí, esta estructura tubular llena de gas, el intestino, y está metido aquí sobre la sombra cardíaca. O sea, se metió dentro del pericardio. No es sumamente raro, pero sí ocurre. Y el diagnóstico se puede hacer con ecografía. El tratamiento quirúrgico, pero es una cirugía bastante complicada. Y bueno, las hernias escrotales o hernias femorales, en los aumentos de volumen, ocurren por defecto en la pared y hacia la zona femoral, también suelen ser congénitas. La que es femoral muchas veces se suele confundir con la hernia inguinal, pero la diferencia es la posición. Y en la hernia inguinal ustedes van a ver aquí los vasos plurales. Y la hernia escrotal ocurre cuando hay defectos en el anillo inguinal que permite protruir el contenido abdominal hacia el escroto. Aquí se recomienda la castración y el cierre del canal inguinal para quitar la recurrencia. Y bueno, y otras hernias abdominales, ventrales, paracostales, púbicas, por las que son paracostales o hacia los lados casi siempre son traumáticas. Defecto en la pared por un atropellamiento, una patada, una pedrada, se rompió la pared y salió la víscera. ¿Okay?
Y más o menos el manejo es el mismo. Cuando son hernias traumáticas, allí no vamos a palpar tanto el anillo herniario porque no es un defecto, o sea, es un defecto irregular, producto del daño que haya causado el mismo traumatismo. Entonces allí no tendrían tanto. Entonces, bueno, creo que con eso terminamos. Si hay alguna cosa que quieran preguntar, dudas. Yo esta clase la tengo grabada, se la voy a pasar grabada a que la tengan, porque le quieren volver a ver las páginas. La voy a poner por el... Criptorquidismo, sí, no, eso es genital. Eso no es hernia, eso es genital. Eso ya es genital. Y lo vamos a ver en la clase de genital, que es la primera del tercer bloque. También lo digo. Y cuando se construye el útero. Generalmente se ocurren en la perineal, en la vaca. Lo de vaca sea que sabe.